Un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Vamos a presentar el laboratorio número 5 con el tema El teorema de Thevenin. Los integrantes de nuestro grupo son Criollo Kevin, Sikcha Jocelyn y mi persona, Taco Lisset. A continuación les va a exponer mi compañero. Hola a todos. Bueno, yo les voy a explicar cómo es la resolución de un circuito de Thevenin, en el cual nos dice que un circuito, ya sea lo más complejo que tengamos, se va a reducir a un circuito de fuente con resistencia y que a esa fuente con resistencia lo podemos conectar cualquier carga. Eh, Como podemos observar aquí en la pantalla, tenemos que llegar a este circuito donde tenemos nuestro voltaje de Thevenin, nuestra resistencia de Thevenin, y adicional a este circuito le vamos a conectar la resistencia que nos pidan y encontrar los datos requeridos. ¿Sí? Entonces, en primera instancia vamos a ver que tenemos el circuito completo, donde tenemos dos fuentes de alimentación y nuestras resistencias. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar las cargas. Eh, ¿Qué significa cortocircuitar las cargas? Es simplemente hacer cero, ¿no?, a las fuentes de voltaje, y el momento que hacemos cero crea una resistencia interna, ¿sí? La cual lo representamos de esta manera que tenemos aquí, y vamos a proceder a encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo encontramos? Me olvidaba que también al momento de cortocircuitar las fuentes de voltaje, tenemos que dejar nuestro circuito abierto en la resistencia que nos piden calcular. Si en este caso nos piden calcular el voltaje y la intensidad que pasa por nuestra resistencia 5, entonces lo eliminamos, ¿no? Lo representamos de esta manera. eh, Eliminamos la resistencia 5 y ponemos los terminales abiertos. Ahora vamos a encontrar la resistencia de Thevenin, el cálculo de la resistencia de Thevenin, para lo cual tenemos que eh, la resistencia 1 está en paralelo con la resistencia 2. ¿Sí? Nuestra fórmula para encontrar la resistencia equivalente entre las dos es a la multiplicación de las resistencias comprendidas dividido para la suma de las mismas. Esto sería nuestra resistencia equivalente 1. Ya, después tenemos que nuestra resistencia equivalente 1 estaría en serie con nuestra resistencia interna que se creó al momento de hacer el cortocircuito en nuestra fuente de voltaje 2. Como nuestra resistencia interna es 0, entonces sería la misma, ¿no?, la siguiente resistencia equivalente. Pero esa resistencia equivalente estaría en paralelo con mi resistencia 3. ¿Sí? Entonces tendremos una siguiente resistencia equivalente que sería la 2. Resistencia equivalente 2 nos dice que es igual a la resistencia equivalente 1 multiplicado por la resistencia 3 dividido para la resistencia equivalente 1 más la resistencia 3. ¿Sí? Eh, Hacemos las operaciones necesarias y tenemos que nuestro valor es de 198.86 ohms. Ya. Ahora vamos a encontrar la siguiente resistencia equivalente, la cual sería que la resistencia equivalente que 2 estaría en serie con mi resistencia 4, lo cual tendría que sumar. Y esa sería mi resistencia de Thevenin, donde tenemos que mi resistencia equivalente 2 es igual a la resistencia 4.
tenemos la resistencia de Thevenin, ahora nos hace falta encontrar el voltaje de Thevenin, para lo cual, como les había dicho al inicio, al momento de quitarle la resistencia 5, esta resistencia de aquí ya no tendría ninguna carga, ¿sí? Para la cual solo tomaríamos este circuito a partir de acá. Como no tomaría ninguna carga, entonces el voltaje que existe aquí en terminal A sería el mismo que tenemos acá. Y la fuente, el voltaje que tenemos en este terminal sería correspondiente al voltaje que pasa por la resistencia 3. Para ello, para encontrar el voltaje, necesitamos encontrar nuestra intensidad, que lo vamos a realizar por el método de mallas. Sí, ahora tenemos este nuevo circuito ya nuevamente formado con nuestras fuentes de voltaje para poder encontrar nuestra intensidad. Tomamos en sentido antihorario el flujo de las intensidades como positivo. En ambas mallas la tomamos de la misma manera. Planteamos nuestras ecuaciones. Tenemos que para la malla 1, como les había dicho que tomamos en sentido antihorario positivo, sería una suma de el voltaje del suministro 1 más la resistencia 1 por la intensidad 1 más la resistencia 2 por la intensidad 1, pero la resistencia 2 está comprendida también con la intensidad 2, para lo cual le cambiamos de signo, que sería menos 4700 ohmios por la intensidad 2, igualado a 0 por la ley de voltajes de Kirchhoff. De la misma manera hacemos en la malla 2. Tenemos un voltaje de 2 voltios más la resistencia 3 de 330 ohmios por la intensidad 2, más la resistencia 2 que es 4700 por la intensidad 2. Ahora también tenemos que la resistencia 2 comparte con la intensidad 1. Le cambiamos de signo, que sería menos 4700 de intensidad 1. ¿Sí? Sacamos las intensidades, pero la intensidad que más nos importa en este caso es nuestra intensidad 2, que la tenemos aquí. ¿Por qué la intensidad 2? Porque está comprendida entre la resistencia 3. Y para sacar nuestro voltaje en A, necesitamos sacar el voltaje de la resistencia 3, para lo cual por ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En este caso el voltaje en A es igual al voltaje en 3. Hacemos la multiplicación y tenemos que nuestro voltaje en A es de 5.056 voltios. Ahora bien, el voltaje de Thevenin, ¿cómo lo analizamos el voltaje de Thevenin? Es simplemente una resta de los terminales, el voltaje en A menos el voltaje en B. ¿Cómo saber cuál es el valor del voltaje en B? Como podemos observar aquí, sabemos que nuestro sentido de flujo de la corriente está de la siguiente manera: el polo positivo para acá y el polo negativo para acá. Como les había dicho, en este caso aquí tendríamos nuestro voltaje en B y acá tendríamos nuestro voltaje en A. El voltaje en A ya lo terminamos de encontrar. Nuestro voltaje en B, como tenemos conectado a nuestro polo negativo, en este caso tendríamos un nodo común, entonces nuestro voltaje en B que vendría a ser igual a 0. Nos regresamos al voltaje de Thevenin, que nos decía que es el voltaje en A menos el voltaje en B, pero como
Ya analizamos que el voltaje en B es igual a cero. Tenemos que nuestro voltaje de Thevenin es igual al voltaje en A. Ahora, una vez encontrado nuestro voltaje, procedemos a armar nuestro circuito de Thevenin, el circuito simple de Thevenin, en donde consta la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Ahora nos piden que le conectemos nuestra resistencia 5 de 1000 ohmios a nuestros terminales A y al terminal B. ¿Sí? Entonces, para saber cuál es la intensidad que fluye por aquí, la intensidad, en este caso sería una intensidad total. Para saber esa intensidad, por ley de Ohm, sabemos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, lo cual tendríamos que encontrar una resistencia total entre las dos. Como tenemos que la resistencia de Thevenin está en serie con nuestra resistencia 5, haríamos una suma, en la cual nuestra resistencia total es de 1298.96 ohms, ¿cierto? Por lo que anteriormente ya lo encontramos de este voltaje y ahora lo conectamos nuestra resistencia de 5, sumamos y encontramos nuestra intensidad en R5, que sería la intensidad total, ¿no es cierto? Porque tenemos un circuito que tenemos en serie y la intensidad es la misma para todas las resistencias, ¿sí? Entonces, tenemos que nuestra intensidad en la resistencia 5 es igual al voltaje de Thevenin. En este caso tendríamos nuestro voltaje de Thevenin, que sería 5,056 dividido para 1298.86, que esto nos da 3.89 por 10 a la menos 3 amperios. Su equivalencia en miliamperios es 3.89. Ahora bien, eh, nos pide también encontrar el voltaje en la resistencia 5. Despejando aquí de esta fórmula general, tenemos que el voltaje es igual a la intensidad que acabamos de encontrar por la resistencia, por el valor de la resistencia 5, ¿sí? Lo cual nos da un voltaje de 3.89 ohmios. A continuación, mis compañeras van a verificar estos datos en el programa de Tinkercad y se verá reflejado en las siguientes tablas una vez que se haya comprobado estos resultados. Eso sería todo y a continuación mi compañero. Ok, yo voy a presentar lo que es la herramienta de Tinkercad, en donde voy a armar el circuito y también voy a medir el voltaje y la corriente en el resistor de R5. Voy a indicar las herramientas con las que cuento, que son los resistores, mi protoboard y mis suministros de energía. Ahora voy a proceder a colocarlos en el protoboard. Listo. Ahora vamos con mi segundo resistor. Vamos a colocar este acá, este
Vamos a colocar aquí. Listo. Finalmente mi resistor número 5. Colocar aquí. Ahora voy a proceder a poner sobre la resistencia. Mi resistor número 1 sería 560 ohmios. Nuestro resistor número 2 tiene 4700 ohmios. Mi resistencia 3, 330 ohmios. Mi resistencia número 4, 100 ohmios. Y finalmente mi resistencia número 5 con 1000 ohmios. También voy a colocar en nuestros suministros de energía o a poner el voltaje de 12 y en nuestro suministro de energía 2 voy a poner 2 voltios. Listo. Ahora voy a proceder a conectar nuestro primer suministro de energía a nuestro protoboard. Listo. Listo. Y este le vamos a representar con el color rojo. Ahora el negativo, nuestro protoboard. Vamos a representar de color negro. Vamos a hacer las conexiones de nuestro protoboard con nuestras resistencias. Listo. Vamos a esta resistencia acá. Y nuestra resistencia 4 conectada con nuestra resistencia 5. Ahora la resistencia 2. Y ahora nuestra resistencia 3. Y nuestra resistencia 5. Listo. Voy a proceder a conectar nuestro suministro a nuestro protoboard. Y la parte negativa aquí. Listo.
Ahora voy a buscar los multímetros para proceder a medir el voltaje y la corriente en R5. Ahora voy a proceder a conectar positivo con nuestro terminal 2. Mm, El negativo como nuestro terminal 1. Listo. Ahora voy a ubicar mi multímetro para medir la corriente de R5. Listo. Lo colocamos acá. Procedemos a conectar el positivo en nuestro protoboard cerca de nuestro terminal 1. Vamos a mover este para poder medir. Listo. Ahora sí lo conectamos. El negativo a nuestro protoboard. Justo aquí. Listo. Ahora vamos a iniciar con la simulación para poder verificar los datos y podemos ver los resultados, donde hemos medido el voltaje y la corriente en R5. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Ok, aquí podemos comprobar en nuestra tabla lo que midió mi compañera anteriormente, que le daba 3.89 voltios y 3.89 en la corriente. Ok, a mí me dice que desconecte el resistor R5 y mida el voltaje en el circuito abierto. Entonces procedemos a desconectar el resistor R5. Lo eliminamos. Abrimos el circuito. Y procedemos a calcular el voltaje. En positivo. En negativo. Cambiamos de color para poder diferenciar. Listo. Listo, sale 5.06 voltios. Este vendría a ser el voltaje de Thevenin. Comprobamos con nuestra tabla y es lo que nos da 5.06 voltios. Ahora me pide que anule el efecto de las fuentes de voltaje
y desconecte la resistencia 5 y desde el circuito abierto resultante mida la resistencia equivalente. Ya tenemos desconectado la resistencia 5 y tenemos abierto el circuito. Ahora vamos a anular las fuentes de voltaje que vienen a ser 0. Y calculamos, y nos pide que calculemos la resistencia. Y listo. Esta vendría a ser la resistencia de Thevenin. Y comprobamos con nuestra tabla. Entonces, ahora concluyendo, tenemos comprobado analíticamente y prácticamente los resultados del laboratorio 5. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.